Como lo establece el sexto punto del orden del día, se le concede el uso de la voz a la regidora Verónica Gabriela Flores Pérez, quien pronunciará un discurso con motivo de esta sesión solemne. No existe la libertad, sino la búsqueda de la libertad, y esa búsqueda es la que nos hace libres. Carlos Fuentes. Con su venia, señor presidente municipal de Guadalajara, Ismael del Toro Castro, compañeras y compañeros regidores. Saludo con respeto a los representantes de los poderes del Estado, al representante del señor gobernador del Estado, ingeniero Enrique Alfaro Ramírez, al maestro Juan Carlos Flores Miramontes, secretario de Educación. Bienvenido. Al presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, al magistrado Ricardo Zuro Esteves. A la diputada María Patricia Mesa Núñez, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Bienvenida, esta es su casa. A los invitados especiales, a los niños que hoy nos acompañan, y a todos quienes en este día nos honran con su presencia. El generalísimo de las Américas, don Miguel Hidalgo, rompió las cadenas de la esclavitud en esta ciudad. La esclavitud que no solo se refleja en los grilletes en manos y piernas, sino en la servidumbre de ideales y la deslealtad hacia la patria. Las coyunturas europeas y el movimiento armado, encabezado por Hidalgo, alteraba la paz del entonces virreinato de la Nueva España, en consonancia con el sentir del pueblo, repelían al gobierno ilegítimo y tiránico del rey José Bonaparte. En medio de las demandas por la restitución en la corona hispánica de Fernando VII, el movimiento armado comenzó su expansión por el territorio novohispano, viendo la luz también en nuestra Guadalajara. José Antonio El Amo Torres llegó para abrirle camino a través de la batalla de Zacualco. Hidalgo arribó a nuestra ciudad el 26 de noviembre de aquel 1810 con gran bienvenida. Los liberales venían a cambiar con empuje el yugo extranjero, comunicándose a través del despertador americano que Francisco Severo Maldonado imprimió en esta ciudad. Reconocemos todo el esfuerzo, arrojo y entrega que nuestros antepasados empeñaron en la creación de una patria libre, soberana y justa, a la que apelamos que así debe seguir. Las libertades también implican disentir públicamente ante los frentes del poder. Más allá de ser una fecha de celebración y fiesta, el aniversario de la abolición de la esclavitud de aquel 6 de diciembre de 1810 debe ser una fecha de reflexión para los mexicanos. Hace más de 200 años reinaba en nuestro país un ambiente de angustia y desánimo. La invasión francesa a la península ibérica hizo que el poder colonial español en América menguara y dejara a las colonias hispánicas en el continente sin un mando visible, tras la abdicación de Carlos IV y Fernando VII en beneficio de Napoleón Bonaparte. Es así como las autoridades americanas se vieron en una disyuntiva: reconocer a la autoridad usurpadora representada por José Bonaparte, rey impuesto de España, o mantenerse leales a los reyes españoles exiliados en Bayona. En este sentido, don Miguel Hidalgo y Costilla, junto con los llamados conspiradores de Querétaro, se unen con un propósito fundamental: destituir al mal gobierno, un gobierno usurpador que por encima de cualquier visto de legalidad perpetuó el legado de maltrato e injusticia contra americanos, indígenas y castas. El grito de dolores, que había sucedido 3 meses atrás, es el inicio de una guerra civil larga y cruenta que duraría más de 11 años, que mantiene un valor distintivo: la determinación. Y Miguel Hidalgo, Ignacio Allende, doña Josefa Ortiz de Domínguez, Mariano Abasolo y Juan Aldama encarnan este ideal. Al inicio, el movimiento armado tenía escasa organización, pero con amplio apoyo social. Lo cierto es que la determinación de estos personajes fue vital para iniciar un proceso que transformó no solo la historia de México, sino la historia mundial.
Al levantamiento armado en México le siguieron algunos otros en América del Sur, ubicados en Chile, Uruguay, Paraguay, Perú, Panamá y Bolivia. En nuestro país, Guadalajara, al igual que hoy, era una ciudad estratégica en la lucha que surgía en la sangre nacional. Las circunstancias económicas, políticas y geográficas de la perla tapatía llevaron al padre de la patria a tomar la decisión de emitir aquí el decreto contra la esclavitud, los impuestos excesivos y el papel sellado. Dice así la esencia del bando: desde el feliz momento en que la valerosa nación americana tomó las armas para sacudir el pesado yugo que por espacio de cerca de 3 siglos la tenía oprimida, se atienda por ahora a poner el remedio en lo más urgente para las declaraciones siguientes. Primero, que todos los dueños de esclavos deberán darles libertad dentro del término de 10 días, so pena de muerte, la que se les aplicará por transgresión de este artículo. En esta pequeña parte del decreto se determina la importancia de este documento, que es indudable, inspirado en las teorías de la Ilustración de su tiempo. Hidalgo corta de tajo la tradición esclavista de la corona española al decretar la abolición de la esclavitud en todo el territorio de la Nueva España. Además de que en un giro social decreta la eliminación de impuestos que lastimaban a los sectores más desprotegidos de la sociedad, hablando por primera vez en la historia legal de nuestro país de la igualdad jurídica de los mexicanos y las mexicanas, sin importar su clase, condición social o grado de instrucción. No se sabe con exactitud el número de esclavos que había en la América septentrional en el momento que estalló la insurrección que acaudillaron Miguel Hidalgo e Ignacio Allende en septiembre de 1810. Según algunas estimaciones, había en ese territorio entre 9 y 10,000 hombres y mujeres en cautiverio. La esclavitud fue abolida en distintos momentos y en diferentes circunstancias. En la Nueva España se dio en medio de la insurrección que inició Hidalgo mediante el bando del que acabamos de recitar un extracto, es decir, el decreto fue expedido en tiempos de guerra y no de paz. Como el cura de Dolores tenía una idea clara de los cambios económicos, sociales, políticos y culturales que estaban dándose en el mundo, proclamó la libertad de los individuos y los principios de igualdad y justicia para ser congruente con los derechos fundamentales del hombre moderno. Sin embargo, al ser un movimiento en proceso de consolidación, la observancia de este bando no fue inmediata ni determinante, no obstante que el impulso de la publicidad del mismo logró permear hasta las entrañas constitucionales. La libertad como principio fundamental nunca abandonó el ideal de nación que nuestros héroes independentistas defendieron con su vida. Además de los principios libertarios, también tenían otro objetivo. Hidalgo entendió que al abolir la esclavitud debilitaba a los españoles dueños de esclavos y enemigos acérrimos de los criollos insurgentes, porque con la liberación de los cautivos perdían parte de su patrimonio. Lucas Alamán, un verdadero conservador de la Nueva España, interpretó el decreto de la abolición como un ataque a la propiedad privada porque significó el despojo de un bien, al no contemplar la indemnización. Así de disminuidas estaban las convicciones sobre el valor de los seres humanos, que ha costado mucho hasta nuestros tiempos luchar contra estas posturas. Esta es la razón por la que se erige a don Miguel Hidalgo de manos abiertas, rompiendo las cadenas, gritando libertad en nuestra Plaza de la Liberación, construida en 1952 por Ignacio Díaz Morales, que en el gobierno de don Jesús González Gallo se configurara la emblemática Cruz de Plazas. Los mexicanos siempre hemos sido agentes de cambio para nuestro propio país y en muchas ocasiones como referentes en Latinoamérica y en el mundo, como ejemplo de claridad de nuestras luchas a través de la historia. Han sido largas batallas que derivan en la urgente necesidad de sumarnos el día de hoy para nuevamente defender nuestra patria, nuestras convicciones y sostener las victorias que han costado tantas vidas anteriormente. Desde estas palabras, invito a los tapatíos para trabajar porque las nuevas formas de esclavitudes representadas por la ignorancia, la violencia, la falta de oportunidades, sean erradicadas de nuestra comunidad. Es preciso que la prosperidad
deje fuera a estas cadenas que nos atan y nos dividen. Entendamos, pues, que al autócrata le es conveniente la división del pueblo, la polarización de clases, la antipatía entre los ciudadanos, una posición maniqueísta de confrontación que nos ha llevado a mantener posturas extremas entre los yorquinos, los escoceses, los insurgentes y los realistas, los conservadores y los liberales, los centralistas y los federalistas, y hoy hemos permitido que nos pongan apelativos como fifís y chairos, mestizos e indígenas, abonando a la confrontación social que, reitero, es caldo de cultivo para la ausencia de fraternidad. Mantener viva esa visión de un país claroscuro habla también de la hipocresía de los falsos patriotas. Solicitamos y exigimos, como siempre, que metan a la cárcel a los que robaron o saquearon, con la misma responsabilidad que debe castigarse a los ineptos en el ejercicio del poder. Volvamos a las discusiones críticas, a la lluvia de argumentos, a las pugnas racionales, haciendo un uso sensato de la facultad de razonamiento, dejando las poesías y los versos que injurian a las y los mexicanos que trabajan con tanto esfuerzo para resucitar la economía que no termina por abrir los ojos. Nuestro tiempo nos impone una clara disyuntiva: luchar por hacer realidad la libertad de las mujeres y hombres de México a través de la erradicación de la pobreza, de la disminución de la delincuencia y la criminalidad, del crecimiento económico y la creación de empleos, u optar por la vía del estancamiento, de las dudas y de la indeterminación. Volvamos a escuchar a los académicos y a los veteranos de las calles para configurar una nueva estrategia de seguridad que nos tiene muertos de miedo en nuestras casas, habiendo comenzado el 1 de diciembre como el año y el día más violento del que se tenga registro, y sabemos que terminaremos el 2019 como el año más oscuro de toda la historia moderna. No olvidemos lo ocurrido a la familia Levarón y a tantas familias que han sufrido la pérdida de algún ser querido en un hecho violento, o a las madres que deambulan por el territorio nacional buscando a hijos e hijas en los cientos de cadáveres recuperados en diferentes fosas clandestinas. Urge una estrategia de seguridad que nos permita recuperar la paz que hemos perdido desde hace algunos años. Urge la unidad de los mexicanos para resolver de fondo este lastre. La paz es un proceso en el que debemos incluirnos todos, para estar libres de miedos, de amenazas y de riesgos, salvaguardando nuestra integridad, nuestra libertad de expresarnos y, en general, salvaguardar nuestros derechos humanos. Muchas gracias.